Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Nunca olvidaré el día en que Laura me llamó con esa emoción desbordante en la voz, con ese tono que solo una persona profundamente enamorada puede tener, con la certeza de que lo que estaba a punto de decirme cambiaría su vida para siempre. Estaba en el trabajo, atrapada en una rutina monótona, repasando correos electrónicos sin importancia, cuando su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono, y en cuanto contesté, su grito de felicidad me hizo sonreír sin siquiera saber todavía qué estaba ocurriendo. «Me caso», exclamó con una alegría tan pura que por un segundo olvidé el estrés del día. Olvidé los pendientes acumulados, olvidé todo excepto el hecho de que mi mejor amiga estaba viviendo el momento más feliz de su vida. Solté una carcajada llena de sorpresa y emoción, sintiendo de inmediato una calidez en el pecho, porque si alguien merecía encontrar el amor verdadero, esa era Laura, la persona más generosa, honesta y leal que había conocido en toda mi vida. Dios mío, Laura, felicidades, dije con entusiasmo, levantándome de mi silla, como si la energía de su felicidad fuera tan grande que necesitara moverme para procesarla. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo fue? Cuéntamelo todo. Escuché su risa al otro lado de la línea. Esa risa que conocía desde la adolescencia. Esa risa que siempre aparecía cuando estaba realmente feliz, cuando algo la hacía sentir que todo en su mundo estaba en su lugar. Ha sido increíble, susurró con un tono de ensueño, como si aún no pudiera creer lo que estaba pasando. Ha sido el hombre más maravilloso del mundo, el más atento, el más dulce, el que siempre soñé. Y quiero que estés conmigo en este día. No podría imaginar mi boda sin ti. Sus palabras me hicieron sonreír aún más, me hicieron sentir especial, me hicieron recordar todas las veces que, cuando éramos adolescentes, imaginábamos juntas cómo serían nuestras bodas, cómo serían los vestidos, cómo sería la música, cómo se sentiría ese momento en el que diríamos sí, acepto frente a la persona que más amábamos. Por supuesto que estaré ahí, no me la perdería por nada, respondí sin dudarlo, con la misma emoción que ella sentía, con la certeza de que este sería un día inolvidable. Pero entonces, cuando la conversación avanzó, cuando los detalles comenzaron a surgir, cuando le pregunté sobre el hombre con el que iba a casarse, algo cambió en su voz, algo en su actitud me hizo fruncir el ceño con una leve sensación de inquietud. ¿Y quién es el afortunado? Pregunté con curiosidad, esperando que me contara todo sobre él, que me dijera su nombre, cómo se conocieron, qué fue lo que la enamoró de él. Hubo un silencio breve, un instante demasiado largo para alguien que está emocionado por compartir cada detalle, un momento que no encajaba con la euforia con la que había comenzado la conversación. Bueno, es alguien increíble, sé que te caerá bien, dijo finalmente, con una evasión tan evidente que de inmediato supe que algo no estaba bien, que por alguna razón estaba evitando decirme lo que realmente quería saber. Fruncí el ceño, sintiendo una extraña sensación en el estómago, una ligera punzada de duda que no tenía razón de existir, pero que se instaló en mi mente como una sombra persistente. Laura, ¿por qué no me dices su nombre? Pregunté con una risa suave, intentando sonar despreocupada, tratando de que no notara que su actitud me había puesto en alerta. No es eso, solo, quiero que sea una sorpresa, respondió con rapidez, con una ligereza forzada, con un tono que no terminaba de convencerme. Confía en mí, cuando lo conozcas, entenderás todo. No insistí más, porque no quería arruinar su momento, porque no quería que pensara que estaba dudando de su felicidad, porque al final del día, si ella estaba enamorada y segura de su decisión, ¿qué más podía importar? Pero a medida que se acercaba la fecha de la boda, esa sensación extraña no desapareció, esa incomodidad sutil se quedó en algún rincón de mi mente. Ese presentimiento de que algo no encajaba comenzó a crecer lentamente. Y entonces, el día llegó. Me levanté temprano esa mañana, me puse el vestido que había elegido para la ceremonia, me aseguré de que todo en mí estuviera impecable, porque quería que Laura me viera feliz, quería que supiera que estaba allí para apoyarla, que su alegría era también la mía. El salón de la iglesia estaba decorado con una elegancia impecable, con velas y flores que llenaban el aire de un aroma dulce, con una atmósfera de ensueño que hacía que todo se sintiera como un cuento de hadas. Las personas hablaban entre susurros, con sonrisas llenas de emoción, con esa expectación que siempre rodea a las bodas, con la certeza de que este sería un momento que nadie olvidaría. Y entonces, la música comenzó a sonar. Me acomodé en mi asiento, con el corazón latiendo con fuerza, con la emoción de ver a mi mejor amiga caminar por el pasillo con su vestido de novia, con la emoción de presenciar el momento más importante de su vida. Pero cuando mis ojos se dirigieron al altar, cuando vi al hombre que estaba allí de pie, esperando con una sonrisa en el rostro, cuando reconocí cada uno de sus rasgos, sentí que mi corazón se detenía en seco. Porque el novio, el hombre con el que Laura estaba a punto de casarse, era Marcos. El mismo Marcos que me rompió en mil pedazos. El mismo Marcos que juré nunca volver a ver. El mismo Marcos que me destrozó la vida. El aire se volvió pesado a mi alrededor. Las voces se apagaron. La iglesia pareció dar vueltas por un instante mientras mi mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo, mientras mi cuerpo entero se tensaba con la brutalidad del golpe.
mientras cada recuerdo enterrado en lo más profundo de mi ser regresaba con una fuerza implacable. Laura no lo sabía. No podía saberlo. Porque si lo hubiera sabido, jamás habría hecho esto. ¿O sí? Caminé hacia la iglesia con el corazón liviano, sintiendo la emoción de un día especial, con una sonrisa en el rostro y la certeza de que iba a presenciar uno de los momentos más importantes en la vida de mi mejor amiga. El clima era perfecto. La brisa de la mañana tenía la frescura justa, y todo a mi alrededor parecía indicar que sería un día inolvidable, una fecha que Laura guardaría en su memoria con felicidad. Desde la distancia, pude ver a los invitados entrando al gran edificio de piedra, susurrando entre ellos con expectativa, con los ojos llenos de curiosidad y emoción por lo que estaba a punto de ocurrir. Aceleré el paso con una ligera sensación de nerviosismo en el estómago, no porque tuviera alguna sospecha de lo que estaba por suceder, sino porque las bodas siempre tienen esa energía especial que hace que incluso los asistentes sientan el peso del compromiso que está por sellarse. Me imaginé a Laura con su vestido blanco, con su cabello recogido en ese estilo que tanto le gustaba, con esa expresión de felicidad absoluta que había tenido en los últimos meses cada vez que hablaba de su prometido. Sonreí para mis adentros, recordando cómo había esquivado mis preguntas sobre él, cómo había evitado contarme su nombre o darme demasiados detalles, cómo había dicho que quería que fuera una sorpresa. Y lo cierto es que, hasta ese momento, no le había dado demasiada importancia, porque confiaba en ella, porque nunca tuve razones para dudar de sus decisiones, porque siempre supe que era una mujer inteligente que jamás haría algo que pudiera destruir su felicidad. Pero todo cambió en el momento en que crucé la puerta de la iglesia y mis ojos se posaron en el altar. Porque ahí, con su traje impecable, con esa sonrisa de seguridad que conocía demasiado bien, con la misma postura confiada que una vez me había parecido irresistible, estaba él. Marcos. El hombre que me rompió en 1000 pedazos. El hombre que juré nunca volver a ver. El aire pareció desaparecer de mis pulmones en un solo segundo. Mis piernas se sintieron débiles. Mi pecho se apretó con una sensación que no podía describir con palabras. Una mezcla de incredulidad y terror. Una ola de recuerdos que golpeó mi mente con una brutalidad que no esperaba. No podía ser él. Tenía que estar viendo mal. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza descontrolada. Mi respiración se volvió superficial. Mis manos temblaron mientras me aferraba al bolso como si fuera lo único que me mantenía en pie. Miré de nuevo, esperando haberme equivocado, esperando que mi mente me estuviera jugando una broma cruel, esperando que el hombre parado en el altar no fuera el mismo que había destrozado mi vida hace años. Pero no había error. Era él. Marcos giró ligeramente el rostro en ese instante, y sus ojos se encontraron con los míos. Y en lugar de sorpresa, en lugar de desconcierto, en lugar de la culpa que debería haber sentido al verme ahí, lo único que vi en su expresión fue algo que me hizo estremecerme aún más. Una sonrisa. Una leve, casi imperceptible, pero innegable sonrisa. No era nerviosa, no era incómoda, no era la de alguien que se siente atrapado en una situación inesperada. Era la sonrisa de alguien que sabía perfectamente que esto iba a suceder. Era la sonrisa de alguien que lo había planeado todo. Mi mente se negó a aceptar lo que estaba viendo, pero mi cuerpo ya estaba reaccionando. Mi corazón estaba latiendo con un ritmo irregular. Mi piel se había vuelto fría. Mi garganta estaba seca, y cada parte de mí quería salir corriendo. Desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que todo esto se convirtiera en algo de lo que no podría escapar. Pero no me moví. No podía moverme. ¿Por qué? Aunque cada fibra de mi ser me gritaba que debía darme la vuelta y marcharme de ahí. Aunque cada instinto me advertía que lo único que podía venir después era dolor. Había algo que me mantenía enraizada en el suelo. Algo que me impedía ignorar la realidad. Laura. Mi mejor amiga. Mi hermana del alma. La mujer que confiaba en mí más que en nadie. Ella no tenía idea de quién era realmente el hombre que estaba a punto de casarse con ella. Ella no sabía lo que él era capaz de hacer, lo que había hecho antes, lo que significaba verlo ahí parado con esa sonrisa de satisfacción, como si su pasado nunca hubiera existido, como si la historia entre nosotros no importara, como si lo único que contara ahora fuera el momento que estaba por suceder. Y mientras mis pensamientos seguían girando sin control, mientras mi cuerpo luchaba entre el impulso de huir y la necesidad de advertirle la verdad, la música cambió. Todos los invitados se levantaron. La ceremonia estaba por comenzar. Y cuando la gran puerta de la iglesia se abrió, cuando la figura de Laura apareció radiante con su vestido blanco, cuando la vi caminar con la felicidad pintada en el rostro, supe que ya no había vuelta atrás. Porque en ese instante, entendí que tenía que tomar una decisión. Podía quedarme callada y ver cómo Laura cometía el peor error de su vida. O podía levantarme y decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero el problema era que, si lo hacía, si hablaba en ese momento, si arruinaba su boda delante de todos, si destruía su felicidad con la verdad brutal que tenía en mis manos, podría perderla para siempre. Y lo peor de todo era que no tenía idea de cuál de las dos opciones sería la correcta. Mis manos temblaban mientras intentaba contener la avalancha de pensamientos que golpeaban mi mente con una fuerza incontrolable. Mientras el sonido de la música de fondo se volvía un zumbido lejano. Mientras los susurros de los invitados parecían ahogarse en el peso de mi propia respiración entrecortada. No podía apartar la vista del altar.
No podía dejar de mirar la figura de Marcos de pie, con esa expresión impecable, con esa postura relajada, con esa confianza enfermiza que lo hacía parecer el hombre perfecto ante los ojos de todos. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía lo que se escondía detrás de esa imagen pulcra, detrás de su sonrisa encantadora, detrás de cada gesto cuidadosamente calculado para hacer creer a todos que era el hombre ideal. Y lo que más me atormentaba en ese momento no era solo el hecho de que estuviera a punto de casarse con mi mejor amiga, no era solo la brutalidad de su regreso a mi vida de la forma más inesperada, no era solo el dolor de recordar lo que me había hecho. Lo que me carcomía por dentro era la posibilidad de que Laura lo hubiera sabido todo y me lo hubiera ocultado, de que ella hubiera tomado la decisión consciente de no decirme su nombre, de mantenerme en la oscuridad hasta que fuera demasiado tarde, de evitar que yo pudiera intervenir antes de llegar a este punto sin retorno. Porque si no lo sabía, si de verdad no tenía idea de quién era él para mí, si nunca sospechó nada, entonces yo aún podía salvarla, aún podía hacer algo, aún podía advertirle antes de que cometiera el peor error de su vida. Pero si lo sabía y nunca me lo dijo, si eligió mantenerse en silencio, entonces significaba que nuestra amistad nunca había sido lo que yo pensaba. Mi corazón latía con una fuerza desesperada. Mis piernas se sentían ancladas al suelo. Mi pecho se apretaba con la angustia de saber que no tenía mucho tiempo, que en cuestión de minutos Laura llegaría al altar y que, cuando eso sucediera, mi oportunidad de hacer algo desaparecería para siempre. Miré a mi alrededor, vi los rostros de los invitados llenos de emoción. Vi las sonrisas de las personas que creían estar presenciando un cuento de hadas, vi la ilusión reflejada en cada mirada. Y sentí que el peso de la verdad se volvía insoportable, que la certeza de lo que estaba ocurriendo me consumía por dentro. Y entonces, sentí su mirada. No tuve que buscarlo, no tuve que girarme. No tuve que hacer ningún esfuerzo para saber que Marcos me estaba observando, que había estado esperando este momento, que estaba disfrutando cada segundo de mi sufrimiento en silencio. Lentamente, como si supiera exactamente lo que iba a encontrar. Levanté la mirada y lo vi. Sus ojos estaban clavados en los míos, su expresión era tranquila, serena, sin el más mínimo rastro de sorpresa, sin ninguna señal de nerviosismo o incomodidad, sin la menor duda de que él estaba exactamente donde quería estar. Y lo peor de todo fue la sonrisa. No era una sonrisa de felicidad por su boda. No era una sonrisa de alguien que estaba emocionado por casarse con el amor de su vida. Era una sonrisa dirigida a mí. Una sonrisa cargada de satisfacción. Una sonrisa de alguien que había planeado cada detalle, que había esperado este momento, que había sabido todo desde el principio y que había decidido no decirme nada solo para ver mi reacción. Porque ahora lo entendía todo. Él sí sabía. Sabía que yo estaría aquí. Sabía que Laura me invitaría. Sabía que en algún momento nuestras vidas se cruzarían de nuevo. Sabía que no tenía que preocuparse porque yo no tenía idea de lo que estaba por venir. Y en ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía. Porque no solo me había traicionado en el pasado, no solo me había destrozado cuando lo conocí, no solo me había hecho pasar por el peor infierno de mi vida. Ahora estaba aquí, otra vez, disfrutando de mi sufrimiento, deleitándose con mi confusión, viéndome debatirme entre quedarme callada o hablar y arruinarlo todo. El nudo en mi garganta se hizo más fuerte. La desesperación se acumuló en mi pecho, la duda se convirtió en una tortura insoportable. ¿Qué debía hacer? Me levantaba y decía la verdad, deteniendo la boda en medio de la ceremonia, exponiéndolo frente a todos, destrozando el día más importante de la vida de mi mejor amiga sin saber si ella me creería. O me quedaba en silencio, permitía que el destino siguiera su curso, aceptaba que quizás Laura tenía que descubrirlo por sí misma, entendiendo que tal vez mi intervención no cambiaría nada. Cada opción se sentía como una derrota, cada camino me llevaba a perder algo, cada decisión que tomara vendría acompañada de una consecuencia que no estaba segura de poder soportar. Y mientras mis pensamientos seguían enredándose en una lucha interna sin solución, mientras mi cuerpo seguía paralizado por el impacto, mientras mi mente intentaba encontrar una respuesta antes de que fuera demasiado tarde, la música cambió. La puerta principal de la iglesia se abrió. Y entonces, la vi. Laura entró con su vestido blanco, con una sonrisa que reflejaba la felicidad más pura, con los ojos llenos de amor, con la certeza de que este era el mejor día de su vida, con la ilusión de alguien que cree que todo en su mundo está en su lugar. Y yo, atrapada entre el amor que sentía por ella y el odio que sentía por él, comprendí que tenía exactamente 30 segundos para decidir qué iba a hacer. Los recuerdos llegaron sin permiso, como una avalancha imparable, arrasando con todo a su paso, nublando mi mente y empujándome de golpe a un pasado que pensé que había dejado atrás, a un infierno que juré que nunca volvería a pisar. La iglesia desapareció por un momento, los murmullos de los invitados se desvanecieron, la música de fondo se convirtió en un eco lejano y lo único que quedó fue la imagen de Marcos, de pie en el altar, con esa misma sonrisa que alguna vez me hizo sentir especial, con la misma mirada que me engañó tantas veces, con esa presencia imponente que alguna vez creí irresistible y que ahora solo me provocaba miedo. No era solo un exnovio, no era solo un error del pasado, no era solo una historia que terminó mal. Marcos había sido mi mayor tormenta, la prueba más dura que tuve que superar, la herida que más tiempo me llevó cerrar, el hombre que me enseñó,
con la peor de las lecciones, que hay personas que no aman, sino que destruyen. Cerré los ojos por un instante, pero fue peor, porque en la oscuridad los recuerdos se hicieron aún más nítidos, aún más crueles, aún más imposibles de ignorar. Lo conocí en una época en la que aún creía en las promesas, en los gestos románticos, en la idea de que el amor era una fuerza lo suficientemente fuerte como para cambiar a las personas, para curar heridas, para hacer que alguien quisiera ser mejor. Marcos apareció en mi vida como una tormenta disfrazada de brisa, con palabras perfectas, con atenciones calculadas, con detalles que parecían demostrar un interés genuino, con la capacidad de hacerme sentir como la mujer más importante del mundo mientras, al mismo tiempo, me destruía en silencio. Al principio, era encantador. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo, cómo hacerme sentir especial con un solo gesto, cómo convertirse en el centro de mi universo sin que yo siquiera notara que estaba perdiendo el control de mi propia vida. Y yo, ingenua y ciega, caí en cada una de sus trampas, creí en cada una de sus palabras, ignoré cada pequeña señal que me decía que algo no estaba bien, que el amor no debía sentirse como un torbellino constante de emociones que oscilaban entre el éxtasis y la desesperación. Pero con el tiempo, la máscara comenzó a resquebrajarse. Primero fueron los pequeños comentarios disfrazados de bromas. Esas palabras que parecían inocentes, pero que tenían la clara intención de sembrar dudas en mi cabeza, de hacerme sentir insuficiente, de hacerme creer que, sin él, yo no era nada. Luego vinieron las ausencias sin explicación, las excusas que no tenían sentido, las historias que nunca cuadraban, las llamadas que se cortaban abruptamente cuando yo preguntaba demasiado. Y cuando finalmente reuní el valor para enfrentarlo, para exigir respuestas, para pedirle una sola verdad en medio de tantas mentiras, fue cuando vi su verdadero rostro. No hubo arrepentimiento en sus ojos, no hubo disculpas sinceras, no hubo el más mínimo indicio de que se sentía culpable por lo que estaba haciendo. Solo había manipulación, solo había la certeza de que él siempre ganaba, de que yo nunca me atrevería a irme, de que, por mucho que intentara alejarme, él siempre encontraría la manera de hacerme regresar. La primera vez que lo dejé, me prometió que cambiaría. La segunda vez, juró que nunca volvería a mentirme. La tercera vez, me hizo creer que todo lo malo que pasaba entre nosotros era culpa mía. Y la cuarta vez, entendí que, si no salía de ahí, nunca lo haría. Fue la decisión más difícil de mi vida, la que me dejó destrozada por meses, la que me hizo sentir que nunca volvería a ser la misma, la que me obligó a reconstruirme desde las cenizas de una relación que me había consumido por completo. Y ahora estaba aquí, parado frente a mí, mirándome con la misma seguridad de siempre, con la misma expresión de quien cree que aún tiene poder sobre mí, como si nada de lo que me hizo hubiera sucedido, como si yo fuera solo un capítulo olvidado en su historia, como si no hubiera sido más que un ensayo antes de encontrar a la verdadera protagonista de su vida. Quise levantarme y marcharme en ese instante. Quise gritarle a Laura que corriera lo más lejos posible. Quise advertirle que el hombre con el que estaba a punto de casarse no era el que ella creía. Quise detener todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero mis labios no se movieron, porque aunque la verdad ardía dentro de mí como un incendio imposible de contener, aunque cada parte de mi ser me gritaba que no podía permitir que Laura pasara por lo mismo que yo, aunque sabía que quedarme callada significaba entregarla a un hombre que solo sabía hacer daño, algo me detenía. Miedo. Miedo de que no me creyera. Miedo de que eligiera a Marcos en lugar de a mí. Miedo de que, en lugar de salvarla, solo terminara perdiéndola. Sentí un nudo en la garganta cuando la vi acercarse al altar, con la mirada puesta en Marcos, con esa expresión de amor absoluto que solo alguien que nunca ha visto su verdadera cara podía tener. Mi pecho se apretó con una sensación de impotencia que nunca había experimentado antes, con la certeza de que tenía que hacer algo, de que no podía quedarme sentada viendo cómo mi mejor amiga caía en la misma trampa en la que yo caí, de que si permitía que esto siguiera adelante, nunca me lo perdonaría. Y entonces, cuando Laura llegó frente a Marcos y tomó su mano con la confianza de quien cree haber encontrado al amor de su vida, cuando vi su sonrisa reflejada en los ojos del hombre que una vez juré que nunca volvería a ver, cuando sentí que el tiempo se ralentizaba a mi alrededor mientras el sacerdote se preparaba para hablar, supe que había llegado el momento. No podía quedarme en silencio, pero tampoco sabía si tenía el valor para hablar. El peso de la verdad era insoportable, una carga que quemaba en mi pecho como un fuego incontrolable, como una tormenta que amenazaba con destruir todo a su paso, como una verdad que se volvía más y más pesada con cada segundo que pasaba. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados mientras mi mejor amiga cometía el peor error de su vida. No podía ver cómo se entregaba por completo a un hombre que solo sabía destruir. No podía permitir que terminara atrapada en la misma pesadilla de la que yo apenas logré escapar. Pero el miedo me paralizaba. El miedo de que no me creyera, el miedo de que me mirara con la misma incredulidad con la que yo alguna vez miré a quienes intentaron advertirme sobre Marcos, el miedo de que eligiera ignorar mis palabras porque su amor por él era más fuerte que cualquier advertencia. Aún así, supe que tenía que intentarlo. Sabía que, aunque mi voz temblara, aunque mis manos sudaran, aunque mi corazón latiera con tanta fuerza que doliera, tenía que decirle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esperé hasta que la ceremonia estuviera a punto de comenzar,
hasta que la vi sola en la habitación donde se preparaba, hasta que tuve la oportunidad de enfrentarla sin la presencia de nadie más, sin la presión de los invitados, sin la mirada de Marcos clavada en mí como una amenaza silenciosa. Cuando entré, la encontré de espaldas al espejo, ajustando los últimos detalles de su vestido, observando su reflejo con la felicidad pura de alguien que cree estar a punto de vivir el mejor día de su vida. Su sonrisa era radiante, su piel brillaba con la emoción de la boda, sus ojos reflejaban una alegría que me partía el alma, porque sabía que, en cuestión de minutos, estaba a punto de destrozarle todo. «Laura, necesito hablar contigo», dije con una voz más firme de lo que esperaba, con una seguridad que no sentía en absoluto, con la urgencia de alguien que no tenía tiempo que perder. Ella giró hacia mí con una sonrisa, con una luz en los ojos que no había visto nunca antes, con la emoción de una novia a punto de casarse con el amor de su vida. «¿No es hermoso todo esto?», preguntó con un suspiro, levantando ligeramente los brazos para hacer girar su vestido, como si estuviera viviendo dentro de un cuento de hadas, como si todo lo que la rodeaba fuera un sueño hecho realidad. No puedo creer que finalmente haya encontrado a alguien como él. Cada palabra que decía era un puñal directo a mi corazón. Cada expresión de amor hacia Marcos era un recordatorio de lo fácil que era caer en su trampa, de lo hábil que era para hacerte creer que él era lo mejor que te había pasado en la vida. Respiré hondo, obligándome a ignorar el miedo, obligándome a dar el primer paso, obligándome a decir lo que había guardado dentro de mí desde el momento en que vi a Marcos en el altar. «Laura, hay algo que tienes que saber antes de que te cases», dije con urgencia, con una voz que sonó más temblorosa de lo que hubiera querido, con la angustia de quien sabe que está a punto de romper algo que no podrá arreglar. Su expresión cambió por un instante, su sonrisa se desvaneció ligeramente, su mirada se llenó de confusión mientras fruncía el ceño y se acercaba a mí con una mezcla de preocupación y desconcierto. «¿Qué pasa?», preguntó, y por un segundo sentí que me estaba escuchando, que realmente estaba dispuesta a oír lo que tenía que decirle, que tal vez aún había esperanza de que abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando abrí la boca para hablar, cuando intenté decirle lo que Marcos realmente era, cuando traté de encontrar las palabras para explicarle por qué no podía casarse con él, ella me interrumpió antes de que pudiera continuar. «Espera, ¿esto tiene que ver con que nunca te dije su nombre?», preguntó de repente, cruzándose de brazos, con un tono que ahora sonaba un poco más defensivo, como si de pronto entendiera hacia dónde iba la conversación, como si estuviera preparándose para bloquear cualquier cosa que dijera. «Sé que fue raro, sé que debí contártelo antes, pero cuando nos dimos cuenta de la conexión que tenías con él, Marcos me pidió que esperara, que te lo dijera en el momento adecuado, que no quería que sintieras que esto era una traición». Cada palabra que dijo fue un golpe directo a mi estómago, un puñal que me atravesó con una brutalidad que no esperaba, una revelación que me dejó sin aire. Ella sí lo sabía. Sabía que Marcos había sido mi ex. Sabía que había estado en mi vida antes de entrar en la suya. Y aún así, decidió callarlo. Retrocedí un paso sin darme cuenta, sintiendo como la indignación subía por mi pecho como un fuego imparable, sintiendo como la rabia se mezclaba con la decepción de saber que mi mejor amiga había tomado la decisión consciente de mantenerme en la oscuridad, de ocultarme la verdad, de pretender que esto no era algo que pudiera afectarme. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté con un susurro tembloroso, sintiendo que mi voz apenas salía, sintiendo que todo dentro de mí temblaba de frustración, de dolor, de la incomprensión absoluta de lo que estaba sucediendo. Laura suspiró, bajando la mirada, cruzando los brazos con incomodidad, como si por primera vez estuviera sintiendo el peso de sus decisiones. «Porque sabía que reaccionarías así», susurró finalmente, y sus palabras fueron el golpe final, la confirmación de que nunca confió en que yo pudiera manejar la verdad, la prueba de que prefirió ignorar lo que yo podría sentir con tal de no arruinar su felicidad. «Porque sabía que tenías una historia con él, pero también sé que las personas cambian, que el Marcos que conociste no es el mismo que yo conozco, que él me ha demostrado ser un hombre diferente, que nunca me ha dado razones para dudar de él». Mi mandíbula se tensó. Mi respiración se volvió más rápida. Mi cuerpo entero tembló con la impotencia de saber que no importaba lo que dijera, no importaba cuántas pruebas tuviera, no importaba que yo conociera una versión de Marcos que ella ni siquiera imaginaba. Porque Laura ya había elegido. Porque Laura ya había decidido creer en él en lugar de creer en mí. Y en ese momento entendí que mi advertencia ya no importaba, que no había palabras suficientes para hacerla cambiar de opinión, que Marcos había ganado una vez más, que su manipulación había sido tan perfecta que incluso Laura, la persona en quien más confiaba, había caído en su juego. Y lo peor de todo fue que, por primera vez en mi vida, me pregunté si realmente valía la pena tratar de salvar a alguien que no quería ser salvado. Salí de aquella habitación sintiéndome completamente derrotada, con el pecho oprimido por una mezcla de impotencia, rabia y decepción que no sabía cómo procesar, con la certeza de que no importaba lo que dijera, Laura no me escucharía. Cada palabra que había intentado decirle había rebotado contra un muro de fe ciega, de amor idealizado, de una confianza que ella había depositado en Marcos sin dudarlo, sin cuestionarlo, sin pensar en lo que yo había vivido con él. Me di cuenta de que, por mucho que la amara como a una hermana, por mucho que quisiera protegerla,
Mi historia no era suficiente para ella. Necesitaba pruebas, necesitaba hechos concretos, necesitaba algo tan innegable que ni siquiera su amor por Marcos pudiera hacerla mirar hacia otro lado. Y así, con el corazón aún latiendo con furia, con el nudo en la garganta haciéndose cada vez más grande, con la mente atrapada en el pasado y el presente al mismo tiempo, tomé una decisión. No le diría nada más hasta que tuviera pruebas. No volvería a hablar con ella hasta que pudiera mostrarle, sin lugar a dudas, quién era realmente el hombre con el que estaba a punto de casarse. Así que hice lo único que podía hacer: investigar. Esa misma noche, cuando la boda se pospuso por unas horas debido a un problema con la decoración, me encerré en mi habitación de hotel con la computadora abierta, con mi teléfono en la mano, con una determinación inquebrantable y con una sola misión en mente. Marcos siempre había sido un experto en ocultar la verdad, en borrar sus huellas, en asegurarse de que su pasado quedara enterrado bajo capas de mentiras y manipulaciones. Pero nadie puede ocultarlo todo. Nadie es intocable. Y yo estaba dispuesta a escarbar hasta encontrar lo que necesitaba. Comencé con lo más obvio: sus redes sociales. A simple vista, todo parecía normal. Una vida perfectamente curada para parecer la de un hombre confiable, encantador, estable. Fotos en cenas elegantes, viajes de negocios, eventos sociales en los que se rodeaba de personas importantes, imágenes en las que se veía exactamente como quería que el mundo lo viera. No había rastros de su pasado, no había señales de las mujeres que había dejado atrás, no había nada que lo delatara. Pero sabía que tenía que buscar más allá. Ingresé su nombre en foros, en artículos viejos, en bases de datos públicas, en cualquier rincón del Internet donde pudiera haber algo que él no pudiera controlar. Y fue ahí donde empezaron a aparecer las primeras sombras en su historia. Comentarios anónimos en foros de relaciones tóxicas hablaban de un hombre con un patrón inquietantemente familiar. Encantador al principio, manipulador después. Te hace creer que eres la única, pero en realidad nunca has sido sincero. Te destruye poco a poco, te convence de que todo es tu culpa, hasta que te das cuenta demasiado tarde. Se aprovecha de mujeres vulnerables, les promete todo y luego las deja sin nada. Y entonces, encontré los nombres. Nombres de mujeres que habían pasado por lo mismo que yo. Nombres de mujeres que habían sido engañadas, usadas y abandonadas. Nombres de mujeres que, al igual que Laura, creyeron que Marcos era el amor de su vida, hasta que descubrieron la verdad. Temblando, comencé a rastrear a algunas de ellas, a buscar sus redes sociales, a intentar encontrar alguna forma de contactarlas. Me tomó horas, pero finalmente logré dar con dos que seguían activas, dos que todavía parecían tener algo que decir sobre él. Y sin pensarlo demasiado, con los dedos temblorosos sobre el teclado, les envié un mensaje. No esperaba respuesta. No esperaba que nadie quisiera revivir el dolor de su pasado. Pero, para mi sorpresa, una de ellas me respondió en cuestión de minutos. Su nombre era Carolina, y su primera respuesta fue una sola frase que me hizo sentir escalofríos. Déjame adivinar, te dijo que eras la única, ¿verdad? Cerré los ojos un momento, sintiendo el peso de esa verdad, la confirmación de que Marcos no había cambiado, de que Laura no era especial para él, de que todo lo que le había prometido era la misma mentira que había repetido una y otra vez con diferentes mujeres. Carolina me contó su historia con una frialdad que solo alguien que ha pasado por el peor de los infiernos puede tener. Me habló de cómo él la enamoró con promesas falsas, de cómo poco a poco comenzó a hacerla dudar de sí misma, de cómo la aisló de sus amigos, de cómo la hizo sentir que sin él no valía nada. Me contó sobre las mentiras, sobre las infidelidades, sobre el daño emocional que la dejó completamente rota. Y lo peor de todo fue su última advertencia. Si intentas advertirle a tu amiga, probablemente no te creerá. Todas nos aferramos a la idea de que con nosotras sería diferente. Todas pensamos que éramos especiales. Hasta que nos dimos cuenta de la verdad. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, con la vista nublada por la desesperación, con la certeza de que lo que decía era cierto. Laura no me creería. Laura pensaría que todo era un intento de sabotear su felicidad. Laura ya había decidido que Marcos era el hombre perfecto. Pero ahora tenía pruebas. Ahora tenía los testimonios de otras mujeres, tenía nombres, tenía historias que coincidían, tenía un patrón que no podía ser ignorado. Y aunque una parte de mí quería gritarle la verdad en la cara, quería sacarla de ese engaño antes de que fuera demasiado tarde, quería abrirle los ojos por la fuerza si era necesario, sabía que no podía hacerlo de cualquier manera. Tenía que ser inteligente. Tenía que encontrar la forma correcta. Tenía que lograr que ella viera la verdad por sí misma. Porque solo había una cosa peor que ser víctima de Marcos. Y era darse cuenta demasiado tarde de que había sido advertida. Y no escuchaste. El día había llegado. El momento que había temido desde el instante en que vi a Marcos en el altar. El instante en que tendría que tomar una decisión definitiva. El momento en que ya no habría espacio para dudas o vacilaciones. Había pasado la noche en vela, repasando cada mensaje, cada testimonio, cada prueba que había reunido contra él, cada nombre de las mujeres que había engañado, cada mentira que había repetido una y otra vez con diferentes víctimas, cada historia que se parecía demasiado a la mía como para ser una simple coincidencia. Sabía que tenía razón, sabía que Marcos no era el hombre que Laura creía,
Sabía que estaba a punto de arruinarle la vida si nadie intervenía. Y por mucho que ella hubiera querido ignorar mis advertencias, por mucho que se aferrara a su idea del amor perfecto, no podía dejarla caer en la trampa sin al menos intentar salvarla una vez más. Así que respiré hondo, tomé mi bolso donde había guardado todas las pruebas que había conseguido, me miré al espejo con la firmeza de quien sabe que no puede permitirse flaquear, y salí de mi habitación de hotel con la única intención de encontrarme con Marcos antes de que la boda comenzara. Sabía que él no me evitaría. Sabía que, en el fondo, él estaba esperando esto. Y tenía razón. Lo encontré en el jardín trasero del hotel, de espaldas a mí, con una copa de champaña en la mano, disfrutando de la brisa matutina con la misma calma de siempre, con esa actitud despreocupada que solo alguien como él podía tener en un día como este. No parecía un hombre a punto de casarse, no parecía un hombre nervioso por el futuro, no parecía alguien que estuviera a punto de dar un paso importante en su vida. Y en cuanto me escuchó acercarme, se giró con esa sonrisa que tantas veces me había hecho sentir especial, con esa expresión que solía convencerme de que todo lo malo que hacía no era realmente su culpa, con esa mirada que me hacía dudar de mi propia percepción de la realidad. Pero esta vez no iba a funcionar. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dije sin rodeos, sin perder un solo segundo, sin darle la oportunidad de jugar su juego de siempre, de hacerme creer que estaba viendo cosas donde no las había, de manipularme como tantas veces lo había hecho en el pasado. Marcos inclinó la cabeza levemente, aún con esa sonrisa calculada en los labios, como si toda esta situación le divirtiera más de lo que le preocupaba, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi desesperación. Tengo una idea, respondió con su tono relajado, con la voz llena de esa seguridad irritante que me hacía querer golpearlo, con esa falsa amabilidad que escondía la certeza de que creía tener el control absoluto de todo. Di un paso más hacia él, sintiendo como la rabia subía por mi pecho como un fuego imparable, sintiendo como cada recuerdo de mi pasado con él se mezclaba con el presente, sintiendo como toda la frustración de los últimos días se acumulaba en mi garganta como un grito contenido. Se acabó, Marcos, dije con firmeza, sacando del bolso las hojas impresas con cada prueba que tenía contra él, con cada conversación que había tenido con las mujeres que habían pasado por lo mismo que yo, con cada transacción sospechosa que había encontrado en su historial. Sé todo lo que hiciste. Sé que Laura no es la primera. Sé que hay más. Sé que has estado repitiendo el mismo patrón con cada mujer que has conocido. Y te juro que no voy a dejar que lo hagas con ella también. Esperé verlo reaccionar. Esperé ver su rostro cambiar. Esperé ver la mínima señal de preocupación en su expresión. Pero en lugar de eso, en lugar de mostrarse nervioso, en lugar de intentar defenderse, en lugar de intentar convencerme de que estaba equivocada, simplemente soltó una pequeña risa. Una risa baja, seca, casi burlona, que hizo que mi piel se erizara de inmediato. ¿De verdad crees que esto va a cambiar algo?, preguntó, acercándose a mí con la misma calma de siempre, con la misma actitud de alguien que sabe que tiene una carta escondida, con la misma certeza de que, sin importar lo que yo haga, él seguirá saliéndose con la suya. Me quedé en silencio por un momento, porque algo en su expresión me inquietó más de lo que quería admitir, porque algo en su mirada me dijo que había algo que yo aún no sabía, algo que él aún no había dicho, algo que podría hacer que todo se volviera aún peor. Tienes razón en algo, continuó, cruzándose de brazos, mirándome con una diversión inquietante, con la superioridad de quien sabe que está a punto de ganar. Laura no es la primera. Mi cuerpo entero se tensó, mi respiración se volvió más pesada, mis manos apretaron los papeles con más fuerza, porque aunque ya lo sabía, aunque ya tenía pruebas de ello, escucharlo de su propia boca hacía que todo se sintiera mucho más real, mucho más cruel, mucho más devastador. Pero entonces, antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, Marcos dio un paso más hacia mí y dijo las palabras que hicieron que el suelo desapareciera bajo mis pies. Pero tampoco será la última. El impacto de su confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago, me dejó sin aire, me hizo sentir que todo mi esfuerzo había sido inútil, que todas las pruebas en mis manos no significaban nada, que no importaba cuánto intentara advertir a Laura. Marcos ya había decidido que nada de esto lo detendría. Ella no te va a creer, añadió con un tono casi compasivo, como si realmente sintiera lástima por mí, como si ya hubiera anticipado cada uno de mis movimientos. Y aunque lo hiciera, aunque lograra convencerla de que soy el peor hombre del mundo, aunque lograra que ella huyera de aquí en este instante, ¿qué crees que pasará después? Me quedé helada, porque la respuesta era demasiado obvia, porque no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto me esforzara, no importaba que tuviera la verdad en mis manos. Si Laura no se casaba con él, habría otra. Si Laura se salvaba, alguien más caería en su lugar. Y entonces entendí la verdadera magnitud de lo que estaba enfrentando. Marcos no era solo un hombre manipulador, era un depredador. Y lo peor de todo era que, aunque yo ya había visto su verdadera cara, aunque ya sabía exactamente quién era, aunque tenía cada prueba que demostraba la verdad, nada de eso aseguraba que Laura abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Y en ese instante, por primera vez, me pregunté si realmente se podía salvar a alguien que no quería ser salvado.
El peso de la verdad me aplastaba el pecho como una losa imposible de levantar. Una carga que ardía en mi interior con una furia silenciosa. Una verdad tan devastadora que ni siquiera el aire parecía entrar con normalidad en mis pulmones. Todas las piezas habían encajado. Todos los secretos estaban al descubierto, todas las dudas habían sido despejadas y, sin embargo, por primera vez en mi vida, no sabía qué hacer. Tenía en mis manos la prueba de que Marcos era un hombre peligroso, que su historia estaba plagada de mentiras y manipulaciones, que Laura no era la primera mujer que había caído en su juego, que, si nadie hacía nada, ella tampoco sería la última. Pero la pregunta que me perseguía sin descanso era la única que no podía responder. ¿Realmente podía salvarla de él? Apreté los papeles en mis manos hasta que los bordes se doblaron, sintiendo la rabia crecer dentro de mí, sintiendo como la impotencia se enredaba en mi garganta como un nudo imposible de deshacer. Miré la iglesia a lo lejos, con sus grandes ventanales iluminados por la luz de la tarde, con los invitados ya en sus asientos, con la alfombra blanca extendiéndose hasta el altar, con cada pequeño detalle diseñado para hacer de este momento el más inolvidable de sus vidas. Y entonces pensé en Laura, en su sonrisa llena de ilusión, en sus ojos reflejando un amor puro, en su certeza de que Marcos era el hombre perfecto para ella. Pensé en lo que significaría romperle esa ilusión, en lo que ocurriría si irrumpía en la iglesia y decía la verdad frente a todos, en lo que pasaría si la obligaba a ver lo que no quería ver. ¿Me creería? ¿O vería mi intervención como un acto de envidia, de resentimiento, de alguien que simplemente no quería verla feliz? Las palabras de Marcos aún resonaban en mi cabeza, frías y calculadoras, pronunciadas con la seguridad de alguien que nunca había perdido. Ella no te va a creer. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que tenía razón. Laura había ignorado todas las señales, había evadido cada advertencia, había elegido creer en él incluso después de que intenté hablar con ella. Respiré hondo, con los latidos de mi corazón golpeando con fuerza en mis sienes, con el tiempo corriendo en mi contra, con la certeza de que, en cualquier momento, la música comenzaría a sonar y Laura caminaría hacia el altar, avanzando ciega hacia un abismo del que tal vez nunca podría salir. Entonces lo decidí. Tenía que detenerla. Con pasos firmes, pero con el estómago revuelto, caminé hasta la iglesia. Subí los escalones de la entrada y atravesé las puertas con el aire cargado de tensión en mi interior. Sentí las miradas de algunas personas posarse en mí, sentí el murmullo de voces apagadas, sentí el calor de la iluminación artificial cubriéndome como una manta opresiva, pero nada de eso me importó. Mis ojos solo buscaron a Laura. Y entonces la vi, de pie en la parte trasera de la iglesia, sosteniendo su ramo con ambas manos, con el velo cayendo suavemente sobre su rostro, con la felicidad brillando en sus ojos, con la emoción reflejada en cada fibra de su ser. Dudé por un instante, por una fracción de segundo que se sintió eterna, pero entonces ella me vio. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi una mezcla de sorpresa y leve incomodidad, como si supiera exactamente por qué estaba ahí, como si intuyera que algo no estaba bien, como si, en el fondo, una parte de ella ya supiera que algo iba a salir mal. Di un paso hacia ella, y vi cómo su expresión cambiaba, cómo su cuerpo se tensaba, cómo su felicidad se tambaleaba levemente. Y entonces, justo cuando abrí la boca para hablar, justo cuando estaba a punto de decirle la verdad, vi algo que me paralizó por completo. Era su mirada. No la sorpresa. No la incomodidad. Sino la súplica. No me decía nada con palabras, pero lo decía todo con los ojos. No lo hagas. Mi garganta se cerró de golpe, porque en ese instante lo entendí todo. Laura ya sabía. Tal vez no lo sabía todo. Tal vez no conocía los detalles, tal vez no había visto todas las pruebas que tenía en mis manos, pero en algún nivel, en lo más profundo de su ser, ya lo sabía. Y aún así, estaba dispuesta a casarse con él. Sentí que mi cuerpo se enfriaba, que la rabia se desvanecía, que la desesperación se transformaba en una tristeza infinita, en una decepción que dolía más que cualquier otra cosa. Porque por mucho que yo quisiera salvarla, por mucho que tratara de abrirle los ojos, por mucho que tuviera la verdad en mis manos, no podía obligarla a verla si ella no quería. Laura había elegido. Y yo tenía que elegir también. Pude haberlo dicho en ese momento. Pude haberlo gritado delante de todos. Pude haber arrojado las pruebas en su regazo y forzarla a mirarlas. Pero no lo hice. En cambio, bajé la mirada, respiré hondo, solté los papeles lentamente y, sin decir una sola palabra, di media vuelta y salí de la iglesia. No miré atrás. No esperé a escuchar si alguien me llamaba. No quise ver cómo la ceremonia continuaba. Porque en ese momento, entendí la verdad más cruel de todas. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Y con el corazón destrozado, con la rabia convertida en resignación, con la certeza de que hice todo lo que pude, me alejé sabiendo que algún día, en algún momento, Laura recordaría esa mirada que nos cruzamos antes de su boda y entendería lo que significaba. Y cuando eso ocurriera, cuando el velo del amor se cayera, cuando Marcos revelara su verdadera cara y todo se derrumbara a su alrededor, entonces tal vez me buscaría. Tal vez entonces querría escuchar la verdad. Tal vez entonces entendería que nunca quise arruinar su boda. Solo intentaba salvarla de la peor decisión de su vida.